Hola a todos, les doy una cálida bienvenida a un nuevo episodio de Bioconexión. Nos encontramos en nuestra casa de grabación, el Laboratorio Biogénesis, acompañados por una persona dedicada a la ciencia. Esta persona realizó su estudio de pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés y también las investigaciones de posgrado en Nuevo México, Albuquerque. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Jorge Salazar. ¿Cómo está? Bueno. Muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer compartir con ustedes y poder hablar de temas que me apasionan y por la razón que estamos aquí, ¿no? Sí, en Por esta la que estoy aquí. oportunidad vamos a hablar un poco más de biología, queremos conocer su dedicación a esta área Ujú. y estamos enfocados más que todo al principio en cómo inicia este gusto por la biología. ¿Desde su niñez supo que iba a estudiar esta rama de la ciencia? Eh, no, pero creo que desde mi niñez se implantaron las semillas que me interesaron, que me hicieron interesar en la historia natural, en pasar tiempo en el campo. Recuerdo vivamente, yo de 8 9 años, con mi hermano Javier, caminando por los cerros en la ciudad de La Paz, acompañando a mi papá. A mi papá le gustaba los fines de semana, sábados, domingos en la tarde, salir a caminar. Era como un descanso de las actividades de la semana y él tenía un binocular. Entonces se iba a caminar por el cerro y nosotros detrás de él, caminando, corriendo, tratando de seguirle el paso, pero al mismo tiempo interesándonos por las arañas, los saltamontes que encontrábamos, diferentes tipos de piedras. Y yo creo que esas experiencias tempranas fueron fundamentales en, no sé, tal vez el querer conocer un poco más de los ambientes naturales, darse cuenta de la belleza de la naturaleza, etcétera. Eso creo que fue fundamental. Y después con mi hermano empezamos a viajar, viajes un poco más largos, ya se juntaban amigos, íbamos a pasear un poco hacia los Yungas y irnos por fin de semana, acampar, etcétera. Entonces yo sabía cuando estaba saliendo del colegio que lo que quería hacer era alguna carrera que me llevase al campo, en la que yo pudiera pasar un poco de tiempo en el campo. Y en ese entonces, bueno, la opción para mí era agronomía. Claro, Entonces yo pensé que iba a terminar como ingeniero agrónomo claro. o agrícola, una cosa por el estilo, pero derroteros de la vida me llevaron a biología Sí. y tomé una clase que fue fundamental. Se llamaba Métodos de Laboratorio y Campo, Uy, y fue hermoso porque todos los fines de semana íbamos al campo. Un fin de semana al lago Titicaca, íbamos a acampar, tomábamos datos, volvíamos a la ciudad, analizábamos los datos, preparábamos un reporte. El siguiente fin de semana nos íbamos a otra parte cerca de la ciudad de La Paz. Entonces era dinámico. exactamente, sí, muy dinámico, y era exactamente lo que quería hacer. Entonces, cuando llegó el momento de decidir si me iba a cambiar otra vez a agronomía o qué iba a hacer, decidí que biología era realmente lo mismo, era lo mío más bien. Y ya no di vuelta atrás, nunca más miré para la posibilidad de cambiarme. Y ya había decidido, digamos, que biología era lo mío. Y tuve un profesor como en el tercer, cuarto semestre de la carrera que vio en mí el interés, la pasión por el campo, y me llevó en un proyecto largo, me llevó al Beni. El nombre de este profesor era Werner Hanagart, era un alemán, parte de la cooperación alemana que en ese momento estaba apoyando la Universidad Mayor de San Andrés, y que fue fundamental. Toda la cooperación fue fundamental en organizar el Instituto de Ecología, en la rama de investigación en el área. Y me fui 3 meses con él y otro estudiante al Beni.
cuando yo nunca había estado en una situación, o sea, nunca había ido al campo tan largo, ni nunca había estado en el Beni, lo más bajo que había estado hasta ese entonces, no sé, yo tendría 22 años más o menos, había sido los Yungas, ¿no? A Claro, 1500, digamos. Entonces, pero fue una experiencia tan bella, un cambio radical seguro. un cambio radical. Decidí en ese momento que era lo mío, que no Mm, había vuelta para atrás. qué lindo, qué bonito que ese gusto se haya incrementando al pasar Exactamente. los años y haya forjado esa decisión de dedicarse a la Sí. ciencia. Y esta persona, este profesor, entonces marcó una etapa en su vida para poder Sí, direccionarlo en su especialidad, tal vez. exactamente. En realidad lo que él hizo fue darme las bases, digamos, ¿no? Él era un profesional de muy alto nivel, había trabajado mucho tiempo en el campo por varios lugares, en varias partes del mundo y me dio como un ejemplo, fue como un mentor realmente porque me dio la posibilidad, me mostró la posibilidad de poder vivir haciendo este tipo de cosas. Y no solamente vivir, sino gozar, experimentar, llegar a conocer otros lugares, etcétera. Y que digamos que en ese momento, como joven, era realmente Un fundamental, beneficio, sí, un exacto, beneficio. fundamental. Porque Y era además como ¿cómo se dice? Eh, Me afianzaba, digamos, en el tipo de cosas que yo quería hacer, ¿no es cierto? O sea, era una validación para ya, la elección que había hecho de biólogo. Entonces, fue fundamental. qué bueno. ¿Se recuerda en qué se enfocó mucho esa investigación? Sí, en ese entonces él tenía un proyecto que se llamaba Ciclo de Nutrientes en las sabanas del Beni. Entonces Wow. era ecología, pero del más puro nivel. Y como eran ciclo de nutrientes, había que estudiar todo. Entonces comenzábamos 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, salíamos de donde estábamos acampando y salíamos a contar aves, ¿no? Entonces hacíamos censos de aves por unas 2 horas y media, volvíamos al campamento, tomábamos un desayuno muy frugal y el resto del día nos la pasábamos haciendo estudios sobre la fauna del edafón, que son los primeros 5 centímetros de suelo. Wow. Entonces eran horas, o sea, eran días muy, muy largos, Un arduo mucho, trabajo. mucho trabajo, pero hermoso. O sea, era precisamente encontrando lo que yo quería hacer. Era la validación exacta de lo que yo quería, de lo que me veía haciendo, ¿no? Sí. Entonces, volviendo de ese viaje que duró casi 3 meses, Wow. y yo ya tenía una idea muchísimo más clara de dónde veía mi futuro, el tipo de cosas que yo quisiera hacer, que yo quería hacer. Y el, digamos que el siguiente paso fue el hecho de que me acerqué al Museo de Historia Natural en La Paz y una profesora que ahora lamentablemente ya no está con nosotros, me abrió las puertas como voluntario. O sea, no solo fue el área de ecología. No, no solamente el área de ecología. Ecología, el tema es que ecología es una cuestión tremenda, ¿no? O sea, Amplia. grande, a veces un poco amorfa, porque no incluye todo. Eh, yo tenía que encontrar un lugar, un tema, un área, un grupo, digamos, en el que pudiera concentrarme, en el que pudiera estudiar. Sí. Fui al Museo de Historia Natural, solicité que me incorporaran como asistente ad honorem, obviamente, y por año y medio no recibí un centavo, pero recuerdo claramente que cuando llegué, la persona encargada me dijo, lo único que tenemos disponible son las colecciones de mamíferos, porque las otras áreas, los otros grupos ya tienen un representante, un encargado, etcétera. Entonces me dijo, pero si te interesa, vas y limpias puedes comenzar limpiando
las cajas de los especímenes. Yo dije, perfecto, Claro, perfecto. Entonces, el mantenimiento en general. exactamente, el mantenimiento en general y una forma de empezar a Incursionarse. conocer y entender. Digamos. Y fue, te digo, fue como una fiesta de Navidad, porque yo abría las bandejas de las colecciones de mamíferos y veía los especímenes, leía las etiquetas y eran localidades que estaban a tiro de piedra de donde yo estaba, de donde yo vivía, del museo, eran metros, kilómetros, sabía exactamente de dónde venían estas colecciones y veía la diversidad de formas y nunca me hubiera imaginado que en un área que no se ven realmente animales, no se ven roedores correr, por ejemplo, había una diversidad de formas, de géneros, de colores, animales hermosos y literal, o sea, hay géneros como chinchíllula, que es un roedor de tamaño mediano que tiene unos jaspes en el pelo, colores vivos, blancos con plomo, pero preciosos, o sea, y nunca me hubiera imaginado encontrar una cosa por el estilo en roedores tan cerca de donde yo vivía, de donde pasaba todos los días, ¿no es cierto? Entonces, me llamó mucho la atención y al mismo tiempo empezó a generar preguntas. Y así yo ahí la curiosidad. Exactamente, empezó a Sí. generar preguntas. ¿Cómo es que estos animales que se habían diversificado tanto en el área? Yo ya había tomado clases como biogeografía, como ecología, estaba pasando una clase de evolución, entonces ya estaba más o menos mentalmente preparado para empezar a hacer ese tipo de preguntas. ¿Cómo es que se genera tanta diversidad? ¿Cómo es que en un ambiente que parece, o sea, La Paz no parece como, no es un bosque tropical ni nada Claro, para el estilo? claro. Entonces, ¿cómo es que en un área como La Paz, donde realmente no hay gran diversidad vegetal, podían haber tal diversidad de roedores? Entonces, estaba listo para empezar de hacer este tipo de preguntas que eventualmente fueron fundamentales en mi posgrado, en trabajo. Eh, Hasta ahora, básicamente, estoy haciendo el mismo tipo de preguntas, o sea, Claro. 30 años de carrera. Y continúa. Y continúo tratando de entender bajo qué condiciones, en qué circunstancias, cuáles grupos han diversificado tanto, ¿no? Entonces Sí. ha sido fundamental, ha Creo sido que la fundamental. diversidad de ecosistemas y de especies Exacto, no se conoce a nivel del ciudadano común. Entonces, eso solo lo ves en los museos. exacto. O si tú ya te viene la curiosidad para leer un poco más, incursionarte en esto. Qué lindo que haya tenido esa Sí, experiencia sí, y y realmente la este es, oportunidad tanto de exacto, voluntarios como en esa experiencia en el Beni. exactamente, fue fundamental. Em, En y gracias ese, por el comentario sobre los museos, porque en realidad los museos son fundamentales. sí, Aquí en Santa Cruz tenemos un museo de historia natural, el Museo Noel, que es Mercado de Historia Natural. Está asociado con la universidad, está asociado con el Departamento de Biología y es fundamental para entender patrones de distribución, de especiación, de variación a nivel regional, local, nacional, etcétera, ujú. ¿no? Y no sé si aquí tienen ese tipo de programas. En La Paz, que es donde que conozco mejor, hay un programa que se llama La Noche de los Museos. Correcto. Y También formamos parte de ello, entonces qué cosa más buena, uno porque desearía que fuera más de una vez al año. exactamente, y no le damos realmente a los museos el valor que se merecen. Los museos son una ventana a lo que está pasando ambientalmente a nivel Sí, nacional, regional, local, etcétera, y teniendo muestras que están organizadas en el tiempo, tenemos realmente
es un monitoreo total de lo que, cómo está cambiando, de cómo están cambiando los ambientes, de cómo están cambiando el clima, de cómo está, cuál es el efecto de la población humana, etcétera. Entonces los museos son fundamentales para entender nuestra situación como humanos en el Ujú. mundo y responder y ver cómo están respondiendo, ¿no? La fauna, la flora. Correcto. Y, Gracias por esa perspectiva donde vemos la importancia del biólogo en la sociedad, exacto. justamente. Ahora, una vez en su estudio de posgrado, Ujú, me gustaría saber si hubo algún desafío o algún punto de quiebre o alguna adversidad ujú. que lo puso a usted en una posición donde estuvo un poco difícil y cómo pudo superar esa situación. Em, es una pregunta excelente. Prácticamente en todos los pasos de mi vida profesional han habido esos puntos de quiebre, ¿no? En algún momento, inclusive cuando de joven aquí en Bolivia, tratando de entender qué es lo que iba a hacer con el resto de mi vida. Sí. em, Uno a veces decide o encuentra lo que quiere hacer, o piensa qué es lo que quiere hacer, pero hay circunstancias sociales, familiares, que a uno le dan, no necesariamente un brazo, no le dan el Ujú. apoyo, ah, pero, por ejemplo, desde el punto de vista profesional, desde cuando empecé a trabajar ya con el posgrado, trabajando el doctorado, una vez que cumplí que lo conseguí, etcétera. Creo que el punto más flaco fue tratar de volver a Bolivia y conseguir un trabajo aquí, ¿no? Fue bastante difícil. Intenté por varias partes, digamos, pero no se dio. Y ya con familia, con responsabilidades, entonces tuve que decidir eh, migrar. Claro. Y no fue necesariamente la, la más fácil de las decisiones, ¿no? Porque ya no era solo, estaba mi esposa, teníamos un hijo y uno más viniendo, entonces ahí ya fue difícil, pero estoy contento con las decisiones que he tomado. Ujú. Siempre me he debido a Bolivia, inclusive durante mi época de estudiante. Yo volvía, trataba de estar involucrado en cursos, en proyectos, y gran parte de mi carrera profesional, aunque soy profesor en una universidad en Texas, eh, la he vuelto, o sea, he envuelto Bolivia de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, trayendo estudiantes, estuve trayendo proyectos, colaborando en proyectos locales, nacionales, regionales, etcétera. Y Ese he aporte sido, continúa. exacto, Qué bueno. exactamente, Sí, exactamente. porque como estudiante de biología veo que es muy importante continuar activos, continuar informados, actualizados. Nunca se deja de aprender. No, Aparte que la biología tiene una gama muy amplia de aplicabilidad. Entonces, el hecho que te guste una cosa, de la ecología, o te guste un poco más de mamíferos, ujú, no deja de lado que igual el área molecular, exacto, el laboratorio te llega a exacto. interesar. Y eso ha sido, digamos, uno de los temas que más me han interesado, ha sido el poder combinar el trabajo de campo con la parte genética, con la parte molecular, em, porque eh, Una vez en el exterior pudo hacer esa conexión. sí, 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 y fue gracias al tema de enfermedades zoonóticas en particular, o sea, em, recuerdo claramente, yo estaba aquí en Bolivia todavía, antes de graduarme de biólogo, y tuve una reunión con unos amigos que estábamos hablando sobre qué íbamos a hacer en el futuro, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de ellos tenían idea muy clara sobre lo que querían hacer, en particular cuestiones aplicadas, ¿no? Entonces,
genética aplicada a la agronomía, etcétera. Y me preguntan a mí, yo estaba ya en ese momento trabajando en el museo y estaba interesado en trabajar con roedores. Entonces uno de ellos me pregunta, roedores, me dice, Claro, y por qué? O sea, sí, eh, este país, y literal, ¿no? Literal, me dijo, este país eh, paga tu educación, paga a los profesores, te da posibilidad de ir al campo y tú quieres estudiar roedores, o sea, cuál es el impacto social de tu investigación? Entonces, y me dejó perplejo, la pregunta me dejó súper perplejo, no sabía bien, el detrás de exacto, o todo, sea, todo eh, lo que repercute. exactamente, respondí yo creo en ese momento algo a la rápida y ni yo mismo me la Correcto. creía y por meses, meses y meses estuve dándome vueltas a esa pregunta, ¿no entiendes? Entonces, un sábado en la mañana, recuerdo claramente, estaba en la cocina de mi mamá tomando Ujú, desayuno, la radio prendida, yo ya estaba trabajando con un grupo de roedores del género Calomis, estaba viendo cuestiones de sistemática y taxonomía, y resulta que en la radio sale el hecho de que había un brote epidémico de fiebre hemorrágica boliviana en el Beni, y que ya se sabía que el reservorio era un roedor del género Calomis. Y ahí es que puse 2 más 2. claro. Ahí es que me di cuenta que lo que yo estaba haciendo podía tener una aplicabilidad directa a entender patrones epidemiológicos, cuestiones sobre la evolución de zoonosis, etc. De hecho, mi trabajo doctoral fue tratar de responder ese tipo de preguntas. O sea, Wow. y mi carrera como biólogo se ha nutrido muchísimo de la interacción con virólogos, con parasitólogos, etcétera, porque hemos podido combinar esfuerzos, hemos podido combinar capacidades, experiencias, etcétera, tratar de entender por qué hay grupos diferentes de mamíferos que son mejores reservorios que otros. Ahí es ecología, ahí es sistemática que está involucrada y mi aporte ha sido desde el punto de vista de los roedores, ¿no? Claro. Entonces ha sido, Un realmente ha aporte sido, fundamental en la ciencia, que no muchos lo ven, pero sí tiene exacto. su detrás. ¿Usted se sintió mucho más valorado en el exterior y reconocido que en Bolivia, en su patria, en su país natal? Es una, es una pregunta bien difícil de contestar. Yo creo, lo que sí sé es que han salido biólogos excelentes y que salen biólogos excelentes de nuestro país. Hemos tenido la suerte de nacer en un país que es rico en biodiversidad, de tener carreras de biología que nos han dado la oportunidad de viajar, de visitar lugares. Así es. Hemos tenido profesores de muy alto nivel y se han formado biólogos muy, muy buenos en este país y se siguen formando biólogos muy, muy buenos en este país. Hemos tenido oportunidades que no en otras partes tienen, ¿no? Por Claro, cuestiones de escala, de tamaño de estudiantes, de cuerpo estudiantil, digamos. Em, por eso que hay muchos biólogos bolivianos que están trabajando profesionalmente en el exterior y que les va muy, muy bien en Estados Unidos, en otras partes de Latinoamérica, en Europa. Eh, Lamentablemente, creo que el mercado no ha sido el mejor en el país por cuestiones de tamaño de las universidades, por cuestiones de políticas de, eh, nuevos empleos o la generación de nuevas posiciones en las universidades, pero mi posición es que los biólogos bolivianos les ha ido, a los biólogos bolivianos les ha ido muy, muy bien en el exterior. Tal vez no hemos tenido la oportunidad de conseguir trabajo, por ejemplo, en Bolivia, pero
Eh, hay muchos biólogos muy exitosos que han salido al exterior y hay muchos biólogos súper exitosos que están aquí en nuestras universidades, en Cochabamba, en La Paz, aquí en Santa Cruz, y realmente, o sea, eh, hay de todo. Y ha sido, ah, es una cuestión con la que hay que pelear todo el tiempo, ¿no es cierto? Con la que se El puede número de avanzar. posiciones, etcétera. Considera que si hacemos una conexión de múltiples instituciones, ya sea gobierno, instituciones ya que realizan este tipo de investigaciones, podrían generarse nuevos empleos para Sí, nuestra carrera de biología. sí, sí, absolutamente. Además que con todo este tipo de investigaciones se puede incrementar el progreso y asimismo la tecnología, la Exacto. investigación. Exacto. En otros países, y caso concreto en Argentina, por ejemplo, hay un programa que me gustaría que tratásemos de emular aquí, que es el programa de la carrera del investigador científico, se llama. Estos Justamente. son investigadores de muy alto nivel, tienen que tener un nivel alto para ser miembros de la carrera del investigador científico, pero son contratados directamente por el gobierno Ujú. como investigadores. Están asociados con universidades locales y tienen básicamente las funciones de investigar, no necesariamente dar clases, pero hacer investigación. Entonces, son fundamentales para el crecimiento de la ciencia, el crecimiento de generaciones de científicos. No están pagados por universidades, están Ah, pagados directamente por el gobierno para hacer investigación. Y ese es un programa que es que es fundamental para hacer crecer la ciencia, ¿no y es es cierto? peleado, supongo, ¿no? Sí, ese es súper competitivo, pero es precisamente eso que es bueno, digamos, es lo que es Claro. bueno, porque eh, los mejores entran, sí, continúan investigando, continúan haciendo ciencia y formando las próximas generaciones de científicos, ¿no? Este programa está en la Argentina, hay un programa similar en España, eh, tengo entendido que había algo similar en Venezuela. eh, y un colega peruano ha, ha sugerido el programa ese en Perú como un programa piloto. Es un sueño, pero un tipo de cosas, un tipo de programa así aquí en Bolivia sería útil también. Claro. Esperemos que Sería ese sueño se vuelva realidad, porque exactamente. como todos saben, investigaciones vienen a repercutir y a reflejarse con el progreso del país. Me gustaría preguntarle qué consejo le daría a las futuras generaciones de biólogos. ¿Qué nos podría aconsejar? Ya, lo que hay que hacer, bueno, lo que yo he hecho y que creo que me ha servido bien, he seguido mi pasión, nada más. O sea, Corto y sencillo. exactamente. Encuentre algo que lo apasione y Continúe. métale porque realmente no hay mejor cosa que hacer. Claro, amar lo que uno hace. Exactamente. No Continúe. es fácil, ¿ah? O sea, Sí, eh, hay muchas cosas que están detrás de eso, hay un poco de suerte, hay que tener buenos mentores, hay que estar dispuesto a tomar riesgos, pero el tema fundamental es encuentre lo que le guste hacer y no mire para atrás. le agradezco mucho, doctor, por venir, No, por compartir estas experiencias, por mencionarnos todo lo que ha realizado durante estos años. Realmente muchas gracias por hablar abiertamente. gracias. Fue un privilegio. Y asimismo darle gracias a toda la audiencia presente. Vamos a dejar nuestras redes sociales en pie de pantalla, informaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias al programa, gracias por tenerme aquí y un gusto participar. Nos vemos en otro episodio de Bioconexión.